ahora sí grabemos algo rápido y ya, completo de la arteria maxilar que toda la semana me la pasé según queriendo grabarla y nomás no me dio tiempo. Pero ya, sin entretenerme, vamos a pasar directamente a esta arteria que nace como una rama terminal de la arteria carótida externa. Hay que colocar músculos. Rama terminal de la carótida externa junto con otra arteria que es la temporal superficial en la bifurcación terminal que ocurre profundamente en la glándula parótida. Detrás del cuello del cóndilo vamos a quitar músculos, recuerden, risorio, los dos fascículos, bueno, antes los cigomáticos, mayor es menor, ajá. Los dos fascículos del macetero. Y les decía que ocurre en esta bifurcación terminal a nivel de la glándula parótida, detrás del cuello del cóndilo, obviamente del hueso mandibular, o este proceso condilar. Y la bifurcación ocurre o se produce habitualmente a nivel de esta escotadura entre el cuello del cóndilo y la fosa mandibular del hueso temporal, a nivel o en el interior de la celda parotídea profunda. Si hablamos en términos topográficos, la bifurcación de la arteria carótida externa en arteria temporal superficial y en la arteria maxilar ocurre aproximadamente, más o menos, ¿no? Recuerden que en la anatomía no es una ciencia exacta, pero más o menos en un punto situado 0.5, 1.5 centímetros por debajo del meato o del conducto auditivo externo a nivel de, ya lo dije, el cuello del cóndilo. Así que quitemos la mandíbula para revisar una gran arteria o de un calibre más o menos de 2.5, 3.5 milímetros en el adulto de manera regular, se dice, lo que la convierte en el vaso más gordo, en el de mayor calibre que emerge de la fosa infratemporal. Ahí la vemos. A lo largo de su trayecto va a experimentar, ahí se ve inclusive, ¿no?, una reducción progresiva de su calibre, para que al final de su camino esté más o menos a 1.5, 2 milímetros al alcanzar la famosísima, que no se les olvide, fosa pterigopalatina. Y bueno, esta reducción no es simplemente pues una pérdida de volumen y ya, sino también va a reflejar pues la reducción de la demanda metabólica de esta arteria a nivel distal. Y también, y eso es importante, a nivel, bueno, dije que no me voy a desviar tanto, pero el incremento de esta resistencia vascular periférica conforme la arteria se adentra en estos territorios, pues tiene que ver con la menor masa muscular, con la mayor densidad ósea, pero a nivel, o hablando de temas de la fisiología, también afecta en procesos inflamatorios, infecciosos, un tema interesante, pero que ya dije que ya no me voy a desviar. Vamos con el trayecto, porque esta arteria describe un trayecto sinuoso, profundo, que va a atravesar 3 regiones anatómicas, lo que pues ha hecho que su división en estas 3 porciones o segmentos pues sea como una forma pedagógica o fácil de aprenderla. Y obviamente pues cada porción con características topográficas, con relaciones y funciones particulares. La famosa división de manera tripartita que me va a establecer, voy a acá intentar dibujar, bueno, colorear, de blanco la primera porción, o porción mandibular o porción retrocondílea, desde el inicio de la arteria o del nacimiento de la arteria de su arteria carótida externa, y más o menos esto cubriría desde el origen, les digo, hasta el borde inferior del músculo pterigoideo lateral o externo, en una íntima relación, y por eso también se llama retrocondíleo, pues con el cuello del cóndilo, y también me faltó esto, o bueno, ahorita coloco que también una relación íntima con íntima, es que digo mucho íntimo, perdón, con la articulación temporomandibular. Ahorita vamos a revisarlo. Luego, segunda porción, o porción pterigoidea o porción intermedia, la voy a pintar de rojo. Acá. Ahí está.
Bueno, casi no se ve. Aquí la tenemos. Entre el margen inferior del pterigoideo lateral y el margen superior, pues del mismo músculo. Lo tenemos. Discurre por toda esta fosa infratemporal entre los músculos, no solamente entre el pterigoideo lateral, sino que también va a tener una relación con el pterigoideo medial o interno. Y también pues por arriba con los arcos cigomáticos o el arco cigomático. Y luego la última porción, tercera porción, porción final o terminal o porción pterigopalatina. Vimos ahorita cómo se metía en esta fosa. Y bueno, desde el borde superior del pterigoideo lateral hasta la entrada justamente de esta fosa pterigopalatina a través de la fisura pterigomaxilar, que no es lo mismo, es ahí donde se ramifica en su rama terminal. Es importante que se mencione o que consideren que, como dije ahorita, no es una ciencia exacta. La anatomía es una ciencia comparada y va a tener un relato o un correlato variacional significativo, que vamos a ver a veces que 60-70% de los individuos, de los seres humanos, pues en ellos la arteria maxilar discurre en su segunda porción superficial al músculo pterigoideo lateral, a lo que se conoce como esta relación superficial, pero del 30 al 40% restante discurre profunda a dicho músculo, y de ahí que se establece esta relación profunda. Esto es importante porque, bueno, para los cirujanos maxilofaciales tiene implicaciones quirúrgicas pues directas en el abordaje de esta fosa infratemporal y también en la famosa osteotomía sagital de la rama mandibular. Así que me voy a centrar luego a las ramas, a las arterias periféricas, colaterales de esta gran arteria. Vamos con eso. Así que empecemos. Ya saben, colocamos articulación. No. Ahí está. Ahí está la ATM y la oreja. Ahí está, la mandíbula. Perfecto. Tenemos, bueno, quito este ligamento lateral de la ATM. Ya saben, clasificación de la ATM, gínglimo artrodial. Movimiento en 3 ejes, una articulación bicondílea preciosa. Y bueno, decíamos, la primera porción de la arteria maxilar se extiende desde su origen hasta el borde inferior del músculo pterigoideo lateral. En su trayecto se dice que es prácticamente horizontal, ligeramente curvilíneo, con una concavidad, a veces se menciona esta concavidad superior, y discurre sobre la cara medial de la cápsula articular de la articulación temporomandibular y bueno, del cuello del cóndilo, de la mandíbula que ya quité. También se relaciona muy, un sinónimo de íntimo, con el nervio auriculotemporal, que bueno, ya esta semana vamos a comenzar ya con inervación, va a estar divertido. Ya estamos en la última parte del curso y está muy padre ya integrar todo este tipo de cuestiones neurovasculares. Bueno, de este segmento van a emerger 4 ramas principales. Quito nervio. La primera, aunque depende de la literatura, a veces esta es la segunda. Bueno, recuerden de nuevo, la anatomía no es una ciencia exacta. Quito la oreja. Primera, ahí está la arteria auricular profunda. Luego tenemos a la arteria timpánica anterior. Luego tenemos a la alveolar o dentaria inferior. Y finalmente la más importante de estas ramas de su primera porción, por sus implicaciones a nivel endocraneal, la arteria meningea media, que puede tener ramas accesorias. Por ejemplo, ahí se ve en el fondo su ramita accesoria. Así que simplemente mencionemos rápido el recorrido de cada arteria y la función, obviamente, de cada una de ellas. Decíamos, por ejemplo, la arteria auricular profunda es la primera, la más pequeña de las ramas de la arteria maxilar. Emerge prácticamente algunos milímetros después del origen de esta arteria. Asciende de manera oblicua hacia la porción superior, hacia atrás, para alcanzar el conducto auditivo externo, al cual pues va a irrigar en su tercio medial y también en la cara externa de la membrana timpánica, que recordemos estaría hasta el fondo, nada más que pues no se ve.
¿Qué más? Bueno, va a perforar también, y por eso puse ahí la articulación, perfora a la cápsula de la articulación temporomandibular, o se dice que transcurre o discurre al ladito de ella, y pues entre el cuello del cóndilo, que también ya mencionamos, siendo pues de verdad súper delgadita. Prácticamente se dice que unos cuantos 0.5, 1 milímetro, es pequeñísima, pero va a contribuir a la vascularización no solamente del conducto auditivo externo, sino del polo superior de la cápsula articular de la articulación temporomandibular. Va a tener una anastomosis con la arteria timpánica anterior, y bueno, va también a colaborar junto con ella para la irrigación de la membrana timpánica. ¿Qué más? Bueno, hay correlaciones clínicas importantes. Por ejemplo, cuando se daña esta arteria auricular profunda, pues hay otorragias postraumáticas por cuestiones de fracturas, sobre todo a nivel del proceso condilar, o por lesiones también del conducto auditivo externo. También a los profesionales, las profesionales que les encanta el tema de la artrocentesis, de la artroscopía del ATM, también pues este abordaje posterior en el espacio articular superior puede comprometer este vaso, a la arteria auricular profunda. Bueno, pasemos a la arteria timpánica anterior, perdónenme. Y esta, o también le decían en ciertos libros de anatomía clásica, arteria del tímpano o arteria timpánica, así, pero ahora ya se establece arteria timpánica anterior. Emerge pues también de esta primera porción de la arteria maxilar, ligeramente distal a la auricular profunda, y asciende también para penetrar en la famosísima fisura petrotimpánica, o también fisura de Glaser. Y es a través de esta por la cual alcanza la cavidad también del oído medio o de la caja timpánica, y me va a irrigar a la cara interna de la membrana timpánica. Recordemos que la anterior arteria era la que me irrigaba tercio medio del conducto auditivo externo, pero también la cara externa o lateral de esta membrana timpánica. No solamente me va a irrigar ahora la cara interna o medial, sino también pues la mucosa de la caja del tímpano, o del tímpano así solito. También, sobre todo, su pared anterior, inferior. Y vamos a ver que después, bueno, cuando veamos también nervios, vamos a ver que va a contribuir a la vascularización de la cadena osicular. Particularmente pues sobre todo del huesecillo del martillo. ¿Qué más? Bueno, ya también veremos que en esta fisura petrotimpánica es de una importancia capital, porque no solamente aloja esta arteria timpánica anterior, sino que también a la cuerda del tímpano, rama del nervio facial, que ya después veremos que hace una anastomosis importante que va hacia la lengua. Y bueno, ya hablaremos de la lengua, también es un tema que neurovascularmente es un monstruo. Son muchísimos nervios, muchísimas arterias, funciones increíbles. La lengua es una cosa maravillosa. Y bueno, ¿qué más iba a decir? Bueno, también hay relaciones clínicas o correlaciones de importancia, porque por ejemplo puede que esta arteria produzca el famoso tinnitus pulsátil cuando está más gordita, cuando tiene un calibre mucho más grande o anormalmente aumentado, presenta también un curso aberrante, y eso hace que se puedan transmitir sus pulsaciones directamente a la membrana timpánica, generando pues esta molestia. Luego tenemos a la arteria alveolar inferior, una colateral obviamente descendente, que también la denominamos dentaria inferior. Esta es la rama más gordita de esta primera porción y una de las más relevantes, pues obviamente para nuestra práctica clínica como dentistas, y también en la cirugía maxilofacial, que por cierto, 21 de mayo, La Perla, Nezahualcóyotl, ahí nos vemos. Y emerge de la cara medial de la arteria maxilar, en el punto donde se describe justamente
la relación más cercana al cuello del cóndilo y desciende verticalmente o de manera también ligeramente oblicua, podríamos decir, acompañada, obviamente, también del importantísimo nervio dentario. Voy a colocar, ahí está, ahí está, perdónenme, ligamento, ahí estoy haciendo, ahí está, perdónenme, del nervio alveolar inferior. ¿Qué más decíamos? Bueno, que obviamente esta pues rama de B3 o de este nervio mandibular, pero también con la vena. De hecho también les platicaba esto a mis niños de patología, que también con la vena alveolar inferior. A ver si después hacemos una integración de todo esto para que sea más divertido. Ok, ¿qué más decíamos? Bueno, voy a quitar venas y todo esto. Esta arteria, la alveolar inferior o dentaria inferior, se describe que tiene dos porciones en su curso. Voy a transparentar la mandíbula. Recordemos, a ver si subo un videito de ayer que anestesiamos justamente el dentario inferior, pero que bueno, para tener las referencias, recordemos que tenemos un foramen mandibular que está delimitado, rodeado por la famosa espina de Spix. Pero les comentaba, esta arteria, otra vez voy a dejar de atenuar para que puedan ver que esta arteria tiene dos caminos o dos trayectos. Un primer trayecto fuera del conducto mandibular, que es el trayecto extracanalicular. Antes de penetrar el canal mandibular, esta arteria alveolar inferior discurre en este espacio pterigomandibular, que pues es un sitio, una porción, un espacio célulo-adiposo que va a estar delimitado pues por el pterigoideo medial, pero también lateralmente por la rama de la mandíbula. Y en esta parte va a estar acompañada por el nervio alveolar que ya retiré, y en este segmento emite una rama miloioidea que obviamente pues va para este famoso músculo del piso de boca. Ahí lo tenemos, ¿no? Ahí está, ahí se ve bonito. Bueno, y una vez que se mete, una vez que penetra, ahí está, ahí lo tenemos, veanlo, qué bonito. Vean cómo ya se metió a este conducto mandibular. Pero bueno, esta arteria, la miloioidea, les digo nada más para tener más relaciones, emerge de esta arteria alveolar inferior inmediatamente antes de que penetre este foramen mandibular. Discurre por el famoso surco miloioideo en esta cara medial del cuerpo mandibular y se va a distribuir por la cara inferior del músculo miloioideo. Recuerden que o hago esto de manera o de forma consciente o a propósito, que tienen que saber hablar, que tienen que saber describirla. Ya los que van a pasar a segundo año les preguntarán en sus preoperatorios para clínica todo este tipo de cuestiones. Y sé que la saben, pero a veces es difícil describirla. Entonces, práctica. Y bueno, esta arteria miloioidea se lesiona mucho o frecuentemente cuando hay perforaciones, pues obviamente, pues inadvertidas de las corticales, especialmente de la lingual, cuando se hacen implantes, o sobre todo en la zona molar, o cuando también hacen estas osteotomías sagitales de la rama. Son procedimientos que, Dios mío, son muy interesantes. Y bueno, cuando se lesiona la miloioidea o esta arteria miloioidea, también ocurre hemorragias que van a disecar el espacio submandibular, que lo tenemos, y también el sublingual, y puede haber una angina de Ludwig hemorrágica y atrogénica. Así que importante considerar el estudio preparatorio. Bueno, obviamente es una condición sine qua non, ¿no? Yo creo, con la tomografía computarizada. Y después tenemos a este trayecto, una vez que se mete, ya dijimos, tiene este trayecto intracanalicular, penetra el foramen mandibular. ¿Qué más puedo decir? Pues recorre el canal mandibular en toda su extensión, acompañada por el nervio que ya dijimos, en posición superior, y la vena por la parte inferior.
Esto es importante cuando veamos quistes y tumores odontogénicos. Dentro del canal, la arteria dentaria inferior va a emitir, voy a transparentar, aquí tenemos a la dentaria o alveolar inferior, y vean qué bonito detalle. Como dentro de este canal, la arteria emite ramas dentarias interalveolares, o estas ramas septales, ramas radiculares, para cada diente del sector molar, del sector premolar, ramas también para la mucosa de la porción del vestíbulo inferior y también del periósteo de la cortical alveolar lingual. Así que importante esto, que reconozcan pues la normalidad y también que hay alteraciones o por ejemplo hay variantes del canal mandibular en donde se encuentra bifurcado. Y bueno, esto debe de identificarse preoperatoriamente ya que duplica el riesgo de la lesión neurovascular en la cirugía de tercer molar. Así que aguas con este tipo de cosas. Para que finalmente en la parte anterior, tenemos músculo, encontremos a... ¿dónde está cerca? Ahí está, ¿no? A esta arteria o este ramo mentoniano, que es la primera rama terminal de la arteria alveolar inferior, que va a salir o emerge del canal mandibular a través de este foramen mentoniano. Voy a dejar de transparentar. Lo tenemos para que pues esté más o menos situado, se dice, entre los ápices del primer y segundo premolar inferior. O a nivel, pues, o cuando es más posterior, pues, un poquillo distal del segundo premolar. Aunque lo más común es entre los premolares. Y se distribuye sobre el mentón, sobre el labio inferior, sobre la parte de la encía vestibular de este sector incisivo canino inferior. Constantemente se va a anastomosar con la arteria submentoniana, que recordemos que esta es una rama de la arteria facial. Y también va a tener una anastomosis con la arteria labial inferior, formando este famoso arco perimentoniano de una importancia considerable cuando hablamos de la vascularización del tejido blando del tercio inferior facial. ¿Qué más? Pues bueno, este foramen mentoniano se usa como un punto de referencia en el bloqueo nervioso pues obviamente del nervio mentoniano. También pues se identifica radiográficamente para evitar esta punción intraarterial accidental de la arteria mentoniana, cuando también se hacen ¿cómo se llaman estas? Las que hacen del mentón, los de cirugía, se me fue, la osteotomía de mentón o esta genioplastía, o también cuando se hacen estos trazos de la osteotomía que pues debe de situarse por debajo de los forámenes mentonianos. También pues obviamente en la colocación de implantes, en la zona de los premolares inferiores, en fin, tiene muchísimas correlaciones clínicas. Hay variantes también de este foramen mentoniano, en donde se describe un foramen mentoniano anterior o accesorio que está presente, según yo, hasta más o menos en el 15% de los individuos, y donde puede confundirse con una lesión periapical cuando sacan una radiografía. Bueno, pasemos ya hablaremos más de esta arteria junto con el nervio y junto con su vena cuando pasemos a este punto de la neurovascularización de cabeza y cuello. Así que veamos a la arteria meningia media. Acá véanla por volumen, por extensión, es pues, bueno, no, es que por volumen está casi igual que la arteria dentaria inferior, pero por extensión es la rama más importante de esta primera porción de la arteria maxilar y la principal arteria nutricia de la dura madre de la fosa craneal media. Ya en algunos grupos, y también del anterior, en algunos grupos ya habíamos comenzado a estudiar este tema, que las meninges y todo esto, y por eso su importancia. Es un calibre pues de 1.5, 2.5 milímetros, les digo, hay ciertas diferencias con la dentaria inferior, pero muchos textos mencionan que es el vaso más gordito
de estas colaterales de la maxilar. Y bueno, también su considerable importancia hemodinámica, que en neurocirugía, pues tienen que dominar. Y un saludo a mis queridos amigos, amigas de neurocirugía. Me encanta su trabajo y vaya, pues me han dado la oportunidad de ver muchas veces como este tipo de procedimientos. Así que emerge de la cara medial de la arteria maxilar, en el espacio entre el cuello del cóndilo y el borde inferior del músculo. Otra vez, pterigoideo lateral, ya lo conocen. Asciende verticalmente, penetra el cráneo, ahí se ve más o menos, a través del foramen o del agujero espinoso, o también foramen espinosum, ¿no? Como quieran llamarlo, que está situado, también por eso se llama así, justo en la espina del hueso esfenoides, posteromedialmente más o menos al foramen oval, del que hablaremos también profusamente cuando toquemos el tema de nervio trigémino. Antes de penetrar el foramen espinoso, esta arteria meningia media pasa a través de un asa que se forma gracias a la conjunción de ciertos nervios. Hablaremos mucho sobre este nervio auriculotemporal. Otra vez, rama sensorial de B3 que va a rodear al cuello del proceso articular. Así que, bueno, de nuevo, no me adelanto porque ya en la semana mejor ya vemos neuroanatomía. ¿Qué más? Pues el trayecto es, les digo, primero un ascenso extracraneal y luego pues ya se coloca medialmente al músculo pterigoideo lateral y lateralmente bueno, ya lo quito otra vez, pero se veía una bolita al fondo que era el ganglio óptico. Así que esta arteria meningia media tiene también ramas extracraneales que se dicen, bueno, acá no se ve y pues casi no lo hablé en clase, pero tiene por ejemplo ramas como la arteria petrosa superficial o esta rama petrosa que va a penetrar este hiato del conducto petroso y se distribuye por toda la cara anterior del peñasco del temporal. Irriga, por ejemplo, al nervio facial, irriga al ganglio, ahí se me fue, no, el óptico, no, el ganglio, se me fue, el ganglio, el geniculado, y también ocurren anastomosis con las arterias, por ejemplo, la estilomastoidea, que recordemos que es una rama del auricular posterior. Así que va a constituir una vía colateral para, por ejemplo, cuando la carótida interna se oclusiona. También tenemos otra rama que es la timpánica superior, o también se llama rama timpánica, y esta penetra también por la fisura petrotimpánica y va a contribuir también, aparte de las primeras dos colaterales que vimos, a la irrigación del oído medio desde su aspecto, desde su porción superior. Y bueno, no me voy a meter mucho en las ramas intracraneales de esta meningia media porque, bueno, dentro del cráneo va a colocarse entre la dura madre y la tabla interna del cráneo. Así que, bueno, ahí se describen algunas ramas, como por ejemplo la rama frontal bueno, hay que quitar un poquito para que se vea. Tenemos temporal. Ya después sí que nos echamos polígono de Willis. Ya grabé algo en patologueas, pero no me gustó. Ya como que hablo mucho, ya no me gustan. Apenas me estoy acostumbrando a este tipo de formatos cortos por el ¿cómo se llama? Por el Papi Cuno de Iztapalapa. Pero no, hombre, no, me cuesta mucho luego centrarme en cuestiones cortas y directas. Pero ahí vemos al polígono de Willis. Vemos entonces el ascenso de la... Ahí está. Vean qué bonito, cómo está, dando origen. Cuando veíamos huesos, por ejemplo, recordarán que en esta cara lateral interna del hueso temporal se describe esta famosa hoja de higuera, estas impresiones de los surcos o canales vasculares que deja su paso la meningia media. Así que tenemos en la parte intracraneal a una rama frontal, una rama anterior. Es la rama de mayor calibre de esta arteria y va pues a ascender a través de la escama frontal y pasa por esta cresta esfenoescamosa
y puede pues alojarse en distintos canales vasculares o en canales óseos de manera endocraneal. Y bueno, pues me irriga justamente a la dura madre en la porción frontal, en la porción parietal anterior. También va a tener, ya también hablaremos de eso, porque establece relaciones o establece anastomosis con la arteria oftálmica. Y esto es a través del foramen orbital o orbicular, también le llaman, menor, o a través de las ramas de la arteria lagrimal, pero que esta después penetra por la fosa craneal media. Pues esta rama o esta arteria, la rama anterior de esta meninge media es la que constantemente se puede lesionar, tiene una relación con el terion, es una zona, me acordé de este Luis y de Chirinos del 53 con sus malísimos chistes de terion y terian, pero es una zona muy delgada del cráneo, explica porque la vulnerabilidad cuando hay traumatismos a nivel parietal, que hablando de temporal, y que me iba a confundir porque parietal es la rama, mejor, de esta porción intracraneal de la meninge media. Esta discurre posterolateralmente hacia el parietal y me irriga, pues obviamente, la dura madre temporal en la región posterior, la dura madre en su región parietal. Y vean cómo, bueno, acá no se ve muy bien, pero sí es de un calibre menor que la rama frontal y también tiene importantes anastomosis con arterias occipitales, que son pues clínicamente relevantes en estados de lo que ya mencioné, en oclusiones crónicas de la arteria carótida interna. Pero también podemos decir que la meninge media pues emite ramas, pues lo que les comentaba, anastomosis con la arteria orbitaria, o también se conoce a esta como la oftálmica accesoria actualmente, que pues va a penetrar por la fisura orbitaria superior, o también se llama, ¿cómo se llama? Se me fue. Fisura orbitaria superior, o se me fue, o hendidura esfenoidal. Y bueno, esto lo hace a través de un canal óseo independiente para anastomosarse con arterias lagrimales, con la arteria oftálmica que ya mencioné también. Pero bueno, de correlaciones podríamos hablar muchísimo. Es el vaso que me refiero a la meninge media, ya en su porción intracraneal, pero regresemos acá. Tiene importantes implicaciones quirúrgicas cuando se habla de los hematomas epidurales traumáticos, de las fracturas del terion, como ahorita platicábamos, por aquí está el terion, sobre todo cuando hay pues traumatismos temporales directos. ¿Qué más? Pues, bueno, cuando ocurre esto hay una hemorragia epidural que se acumula rápidamente y se dice que hay un intervalo lúcido del paciente, después pues se desmaya y empiezan este tipo de problemas. ¿Qué más? Pues les comentaba también hay ahí se ve en el fondo, una arteria meningea accesoria, o también he leído que le llaman media pequeña, pero me gusta más accesoria, que en algunos individuos emerge de forma independiente de la arteria maxilar o de la arteria meningea media antes de que pues penetre este foramen espinoso. Esta arteria meningea accesoria penetra por el foramen oval junto con el nervio mandibular. Entonces, esto es muy importante, y pues me irriga al ganglio del trigémino o al ganglio de Gasser. También el nervio mandibular en su segmento intracraneal y también la dura madre de la fosa craneal media, la que está adyacente al foramen oval. Así que, bueno, creo que era lo que quería mencionar de esta. Hay muchísimo que mencionar de esta arteria, pero mejor ya pasemos a la segunda porción de la arteria maxilar. Esta segunda porción va a discurrir en la fosa infratemporal entre los vientres del músculo pterigoideo lateral. Recordemos que tiene dos vientres, dos haces, dos cabezas, que les comentaba. Hay una variante superficial que pues se dice que es la más frecuente,
pero también está la variante profunda al músculo o esta variante profunda que les comentaba al principio del video. Es el segmento pues más variable en sus relaciones y es el segmento que irriga predominantemente los músculos de la masticación, pero también a través de una arteria que vamos a ver ahorita, bueno, en un momento o ulteriormente, la porción de la mucosa de la mejilla, también el periósteo y la escama del temporal, a través de unas arterias profundas, también pues, bueno, básicamente eso. Las ramas de este segmento son todas musculares, son periósticas, a diferencia de las primeras, de la primera porción y de la tercera porción, que van a irrigar estructuras óseas, nerviosas, mucosas. Así que hablemos de la arteria. Voy a colocar a la mandíbula. Y acá hay un punto de ¿cómo se llama? Ay. Voy a quitar el músculo. A veces hay un punto de debate acá porque vean, ya quita el músculo macetero y se ve cómo emerge, cómo atraviesa, cómo pasa esta escotadura sigmoidea, la arteria macetérica. Esta emerge de esta segunda porción de la arteria maxilar y transcurre lateralmente a través de la escotadura mandibular, o como quieran llamarla, escotadura sigmoidea o coronoidea también le llaman, para alcanzar la cara profunda del músculo macetero con sus dos fascículos y pues al que irriga en todo su espesor. Es una arteria de un calibre más o menos de 1.5 milímetros y en su trayecto a través de la escotadura mandibular se va a acompañar del nervio macetérico, que recordemos rama de B3 del nervio trigémino o esta rama mandibular. Esta arteria macetérica establece una anastomosis con la arteria facial. Recordemos que esta arteria facial tiene una rama macetérica que pocas veces se menciona, pero que ocurre en la superficie del macetero, y también ocurre una anastomosis con la arteria transversa de la cara o transversa facial, pero recordemos que esta es una rama de la arteria temporal superficial y pues esto va a ocurrir obviamente arriba o en el borde superior del macetero. Esta arteria macetérica es bien importante cuando se considera o se habla de temas de la osteotomía vertical de la rama mandibular. Especialmente hay una técnica, la técnica de Dupont, o esta BACE-O o algo así también la llaman. Y sobre todo hay una variante o una variante coronal. Y bueno, constantemente esta lesión de esta arteria puede ocurrir cuando hay un despegamiento subperióstico en esta cara lateral de la rama, y pues se puede producir una hemorragia que se describe como de un control muy, muy difícil. También cuando hay abordajes preauriculares de la ATM, cuando se tiene que identificar, se tiene que ligar o cauterizar ramas macetéricas que van a cruzar, pues les digo, por esa escotadura, y pues es importante porque bueno, es un paso rutinario en la hemostasia preventiva. Quitamos la mandíbula, voy a quitar al pterigoideo un momentillo para que podamos ver cómo acá tenemos a las arterias temporales profundas. Estas que habitualmente son dos, anterior y posterior, son ramas de la segunda porción de la arteria maxilar, ascienden entre el músculo temporal y la cara lateral del cráneo, o la porción de la escama del temporal y el ala mayor del hueso esfenoides. Obviamente por su acá las tenemos, las menciono. Las arterias temporales profundas posterior y anterior pues van a irrigar al músculo temporal desde su cara profunda, de ahí su nombre, mientras en la cara superficial pues obviamente va a estar dada por la arteria temporal superficial. Luego, pues se dice que son de un calibre moderado, 1-2 milímetros cada una de estas, y pues obviamente les digo, va a contribuir a la irrigación, a la
a la irrigación funcional de la musculatura masticatoria, pues haciendo una circulación colateral craneofacial. Esta arteria temporal profunda anterior asciende siguiendo el borde anterior del músculo temporal y se anastomosa con la arteria lagrimal. Acá tenemos a la... Ahí la quité, de hecho, espérenme. Ahí está, la temporal profunda anterior. Se anastomosa, les digo, con esta arteria lagrimal de la... que es rama de la arteria oftálmica. Creo que sería bueno, sí voy a grabarlo de carótida interna, porque esta arteria oftálmica es de la carótida interna, y a veces uno pensará que estos dos circuitos no se tocan, pero sí, ocurre una importante anastomosis a nivel del canto interno del ojo, y pues es importante este tipo de anastomosis. Hay unas que son muy importantes, inclusive tienen nombres. Esta anastomosis que les digo, la lagrimal, junto con la temporal profunda anterior, se denomina anastomosis periorbitaria anterior. Esta es una importante vía de circulación colateral entre los sistemas, les digo, carotídeo interno y externo. Por eso creo importante, y pues van a ver que no está tan complicado. Muchos se están espantando, los medicinólogos se espantan ahí del polígono de Willis, y no es tan complicado. Pero ya si quieren lo vemos en otro video. ¿Qué más? Bueno, esta anastomosis es importante porque en estados de estenosis, en estados de lo que comentaba en la primera parte, la oclusión de la carótida interna también tiene mucho que ver en este tipo de cosas. Esta arteria temporal profunda, ¿qué iba a decir? Bueno, pues creo que ya era todo. También hay anastomosis de la profunda posterior, porque, bueno, recordemos, esta asciende hacia la escama del temporal y se anastomosa con la rama parietal de una que ya vimos, ¿no? Rama de la rama intracraneal de la arteria meningea media. Y bueno, también da estas pequeñas ramas perforantes pues a nivel de este hueso. Este conjunto de arterias temporales profundas, junto con la arteria macetérica que ya habíamos visto acá, y las arterias pterigoideas, acá la tenemos, por ejemplo, no, es la bucal, acá está pterigoidea, pues son el principal sostén del tejido muscular masticatorio, de los músculos del primer arco faríngeo. En los pacientes con trastornos de la articulación temporomandibular, o cuando hay espasmos, por ejemplo, de estos músculos, o esta porción muscular maceterino-temporal de manera crónica, hay vasoconstricciones que son sostenidas de estos vasos y contribuyen al ciclo del dolor. Platicaba mucho con el doctor Llamas sobre este tipo de cosas. Un saludo al doctor. Bueno, yo sé que no ve como este tipo de cosas, pero es un excelente anatomista y un gran profesor, increíble. Y bueno, y decíamos que muchas veces cuando se desconoce este tipo de terapias de la ATM, pues luego hay profesionales que no consideran esto, que hay dolor isquémico muscular. Por eso en el contexto de la artritis temporomandibular, sobre todo de estas artritis sépticas, estas infecciones pueden diseminarse al espacio pterigoideo por esta vía hematógena a través de estas arterias. Entonces hay muchísimas correlaciones que podemos estar hablando horas. Pero bueno, pasando a las arterias pterigoideas, estas acá nada más se ve que es una, pero en realidad son un conjunto de ramas pequeñas, se dice más o menos de 2 a 5, con un calibre pequeñito, 0.5, 1 milímetro de calibre o espesor total, que pues emergen de esta segunda porción de la arteria maxilar y se distribuyen sobre los músculos, pues obviamente pterigoideo lateral, que ya lo quité, estaría por acá, recuérdenlo, en su variante superficial, pero también tenemos a la variante profunda, y se distribuyen, pues, o se irrigan, o mejor dicho, irriga a sus vientres en su totalidad. Recordemos que este pterigoideo medial interno también tiene 2 fascículos, uno originándose de la fosa pterigoidea entre estas alas de las apófisis, o de las
de las apófisis pterigoides, ¿no? Y con sus respectivas alitas laterales, mediales. Y bueno, también tenemos un origen de este músculo a nivel de la cara posterior de la tuberosidad del maxilar. Importante, ¿no? De hecho, lo vimos en un TikTok ahí con el buen Joshua. Ya después a ver si grabamos algo. Es lo que le digo al Joshua, hay que grabar más cosas. Tú puedes ser el Peña Nieto y yo puedo ser el Salinas de Gortari y hacernos millonarios, güey, ya para dejar esta vida de miseria. Pero, bueno, ¿qué estaba diciendo? Las arterias pterigoideas, pues no tienen una nomenclatura individual o de manera sistematizada. Les digo que hay una variabilidad en número, en origen, en distribución. Vaya, de nuevo, la anatomía no es una ciencia exacta, pero se establecen anastomosis con la arteria faríngea ascendente, que recordemos que está igual rama de la carótida externa, pero también con la arteria del conducto pterigoideo, o esta arteria vidiana que después vamos a ver, rama de la tercera porción de la arteria maxilar, y a través de una porción del tejido, con tejido fibroadiposo del espacio parafaringio. Y esto pues con la arteria palatina ascendente. Importante este espacio parafaringio, igual si quieren después vemos todo el tema de espacios faciales con S y C, faciales de las fascias, porque son sitios, obviamente quien curse cirugía maxilofacial domina este tipo de temas, a dónde se van las infecciones, la pus, y cuál es lo peligroso de cada espacio de las fascias de cabeza y cuello. Después veamos, adelantito de la arteria o estos ramos pterigoideos, encontramos a la arteria bucal, o también la llaman arteria bucinadora, o también la llaman, ¿cómo le llaman? También le llaman arteria geniana en algunas fuentes. Esta es la rama más distal de la segunda porción de la arteria maxilar. Antes de que ésta alcance la fisura pterigomaxilar, que la vemos en el fondo, la vemos, esta estructura en forma, se dice, o como dice el doctor Jaime César, de una gota invertida. Esta, la arteria bucal emerge lateralmente, se acompaña del nervio bucal o nervio bucinador, rama sensitiva de B3, sí, B3, ¿no? Sí, o no me acuerdo. Lo checo, ya han estudiado eso. Y desciende para distribuirse sobre la cara externa del músculo bucinador, por toda la parte de la mucosa del carrillo o de la mejilla, del cachete, y también en la comisura labial. También la encía vestibular del sector molar superior e inferior. Voy a quitar al risorio. Lo tenemos, arteria bucal. Esta es de un calibre más o menos de 0.8, 1.5 milímetros, pero de una distribución extensa, porque va a establecer anastomosis con la arteria labial superior. Recordemos, es una rama de la arteria facial, pero también con la arteria infraorbitaria, que ahorita vamos a ver, es una rama, acá la vemos, una rama de la tercera porción de esta arteria maxilar. Pero también va a hacer anastomosis, regresando con la arteria facial, a nivel de la comisura. Y bueno, en esta... ¿qué iba a decir? Y ahorita me interrumpió la Morelia. Saludos, Morelia, por cierto. Va a ser una gran cirujano maxilofacial, échale ganas. Así que, ¿qué iba a decir? Bueno, en su distribución sobre el músculo bucinador, que tenemos, va a penetrar en el espesor de este músculo, junto con el nervio bucal que les comentaba, y también con el conducto de Stenson, de Stensen o Stenon, ahí se la campechaneada, siendo esta última como una referencia de orientación en la identificación del paquete vasculonervioso bucal. Tiene mucha relevancia esta arteria bucal porque pues en la planificación de colgajos de mucosa de la mejilla, para cuando se hacen, por ejemplo, las reconstrucciones de defecto del paladar, por ejemplo, cuando se hacen colgajos de mucosa del carrillo,
y especialmente esto seguramente lo leen mucho en los artículos de Simonart, cuando hay cirugías de, por ejemplo, malformaciones arteriovenosas del carrillo, en cirugías de acceso de la fosa o hacia la fosa infratemporal por la vía transoral o por esta vía transparotídea. Así que, pues, no sé, en la inyección intraoral de agentes esclerosantes, en la infiltración de la famosísima toxina botulínica en la porción del carrillo, cuando quieren identificar al nervio bucal, que acompaña pues a esta arteria, y pues para prevenir el bloqueo motor inadvertido pues por el nervio facial. Así que pasemos a esta tercera porción, a la porción última, a esta porción o segmento pterigopalatino. Esta es la parte o el segmento más medial, más profundo, y a decir verdad la que tiene mayor complejidad la mayor complejidad ramificatoria. Esta arteria, que la tenemos, esta última porción, vean cómo se mete. Esta arteria penetra en la fosa pterigopalatina a través otra vez de la fisura pterigomaxilar. Repito esto, la arteria en su última porción penetra la fosa pterigopalatina a través de la fisura pterigomaxilar. El espacio entre el proceso pterigoides del esfenoides y la tuberosidad del maxilar. En esta porción en donde se transforma esencialmente en una fuente distribuidora de pues múltiples ramas hacia la órbita, hacia el paladar, hacia fosas nasales, hacia dientes superiores, hacia las meninges, por ejemplo, también eso es importante, de la fosa craneal media, de la faringe también, en fin, un montón. La fosa pterigopalatina, que tiene pues unas dimensiones muy reducidas, se dice que aproximadamente 1 centímetro en cada eje. Esto es muy, muy interesante. Va a alojar también a lo que les comentaba. Esto es muy importante, una vez me meto un poquillo en esto. Ahí se ve en el fondo, véanlo. Vean ahí cómo también esta fosa pterigopalatina, pequeñita, aloja al ganglio pterigopalatino, o también lo van a conocer como ganglio esfenopalatino. También va a alojar al nervio maxilar, AB2, y pues obviamente a esta última porción de la arteria maxilar, constituyendo una de las regiones pues anatómicamente más densas en contenido neurovascular. Es lo que les digo, es que nuestra carrera es hermosa por eso. Sabemos mucho de cabeza y cuello, o deberíamos saberlo, y pues de este contenido neurovascular, en serio, por unidad de volumen de todo el cuerpo humano, esta porción es sumamente compleja. Así que, bueno, podemos hablar de estas ramas, de esta última porción, famosísima, arteria alveolar superior posterior. O también no nada más así, o dentaria posterior superior también, pero creo que alveolar superior posterior es la denominación más común. Esta, vean cómo emerge de la arteria maxilar inmediatamente antes de que esta entre la fosa pterigopalatina, o bueno, también se puede dar ya en el interior de esta. Desciende sobre la tuberosidad del maxilar. Recordemos que esta porción gordita es gordita porque en su interior, recordemos a quién tenemos, al antro de Higmore, al gran seno maxilar. Ahí venlo en el fondito. Dejo de atenuar. Bueno, esta arteria alveolar superior posterior desciende por la tuberosidad del maxilar, penetra estos canales alveolares posteriores a través de los forámenes alveolares superiores, posteriores, como quieran llamarlos, que están situados en la cara infratemporal de la tuberosidad de este hueso maxilar. Esta arteria alveolar superior posterior va a emitir ramas que irrigan a la estructura que ya les comenté, al seno maxilar, y específicamente, ¿no? Para los otorrinos, que luego también luego son muy, muy tiquismiquis, la mucosa sinusal posterior del seno maxilar, para ser exacto. ¿Qué más? El proceso alveolar del maxilar en la región molar, el periodonto, la pulpa de los molares superiores del tercero, primero
del primero, segundo y tercero. Y pues en la mayoría de los individuos, saludos Andrea, va a tener una importante también irrigación para los segundos premolares superiores. Voy a quitar estos músculos cigomáticos de acá. Ven, ahí se representa la mucosa. Acá voy a quitar bucinador de los dientitos y transparentamos esto. Lo tenemos. Ahí está, véanlo, qué bonito, qué bonito. Ahí se ve, ¿no? Que llega hasta premolares. Voy a quitar esto. Se ve que llega hasta premolares. Véanlo, ahí está. Y bueno, también esta arteria es muy importante por sus anastomosis. Creo que es un tema que, bueno, no sé que es muy complejo luego en primer año dominar luego todo este tipo de anastomosis entre arterias colaterales de cada rama, pero creo que es importante para su práctica ya cuando vayan en tercero, en cuarto, y sobre todo lo que les digo, ya no los quiero ver en cuarto año, se salen de mi salón, los corro, por mí no se titulan, si no me dominan esto en cuarto año, por favor. Así que esta arteria alveolar superior posterior establece importantes anastomosis con la arteria infraorbitaria mediante las ramas alveolares superiores, medias y anteriores que pues emergen de esta arteria infraorbitaria. Esto pues obviamente dentro del espesor del maxilar, formando al famoso plexo dental superior, que es una red anastomótica intraósea que pues me va a garantizar toda la vascularización pulpar desde pues, un montón de frentes, desde un montón de fuentes, y eso explica la persistencia de la vitalidad pulpar en dientes cuyo aporte principal ha sido pues comprometido por traumatismos o por cirugías. Esta arteria alveolar superior posterior es el vaso que más se lastima cuando se hacen las preparaciones del lecho implantológico, cuando hay elevaciones del seno maxilar por la vía lateral, o estas hermosas técnicas, las de, ahí se me fue, la técnica de Caldwell, sí se llama así, ¿no? Ahí me corriges, Abby, ahí si estás viendo esto, te quiero mucho, amiga. Estas técnicas de Caldwell Low o Lu, no me acuerdo, modificadas. No sé, ¿qué más? Cuando, no sé, ¿qué más? Pues en general, cuando se lesiona, produce una hemorragia que puede obliterar el campo quirúrgico, puede comprometer la colocación de injertos de relleno, en fin, es muy, muy importante para nosotros como dentistas. Luego tenemos a la arteria infraorbitaria, ahí la tenemos. Vean cómo esta arteria es, junto con la arteria esfenopalatina, la rama terminal, pues una rama de mucha relevancia en esta tercera porción, porque en cuanto a extensión y territorio es muy amplia. Esta emerge de la arteria maxilar, voy a dejar de transparentar, esta emerge de la arteria maxilar dentro de la fosa pterigo-palatina, penetra en la órbita a través de la fisura orbitaria inferior. Voy a quitar esto. Veanla qué linda. Aquí está, arteria infraorbitaria. Les decía, penetra en la órbita a través de la fisura orbitaria inferior y pues va a discurrir por el surco infraorbitario en el suelo o en el piso de la órbita, donde puede estar en contacto, véanlo, ahí se ve, con el nervio infraorbitario y pues alcanza la cara anterior del maxilar, saliendo por el foramen pues infraorbitario situado en la superficie de la cara anterior de este hueso. ¿Okay? Hay ramas intraorbitarias e infraorbitarias que, bueno, tal vez sería bueno abordarlo en otro momento, porque en su recorrido por la órbita o por el piso de la órbita, esta arteria infraorbitaria emite a la arteria lagrimal accesoria, aunque esta es variable, pero importante porque va a contribuir a la vascularización del saco lagrimal en su porción inferior. Acá tenemos a esta porción del saco lagrimal, ¿no? Ramas también para el músculo recto inferior,
Acá lo tenemos, esta musculatura extrínseca del globo ocular. También para el músculo oblicuo inferior u oblicuo menor, acá lo tenemos, del globo ocular. También vamos a ver que esta arteria infraorbitaria da las arterias alveolares superiores, medias y anteriores. Y estas van a descender por, bueno, esto por dentro. Voy a quitar todo esto. ¡Ay! Me pasé. No sé si lo último si se alcanzó a grabar, pero repito que esta arteria infraorbitaria da las ramas a las arterias alveolares superiores, medias y anteriores, que van a bajar por los canales alveolares anteriores. Y pues van a irrigar voy a quitar toda esta musculatura. Ajá, voy a atenuar esto y vean qué bonito, qué joya. Ahí se ve. Pongamos ahí está la infraorbitaria. Y vean cómo por dentro, o sea, vean esa. Voy a quitar arterias, digo, nervios. Y ahí está por dentro en su espesor. Ahí lo tenemos. Y vean, entonces, bueno, voy a dejar de transparentar, voy a quitarlo, voy a ocultarlo, voy a dejar ahí el seno, para que vean cómo esta arteria infraorbitaria me da a estas ramas alveolares anteriores, a estas ramas alveolares medias, y bueno, van a irrigar el seno maxilar en su aspecto o en su parte anterior, también a los dientes anteriores, superiores, obviamente a toda la porción el grupo incisivo canino, y también los premolares superiores, así como pues la mucosa gingival vestíbulo anterior o vestibular anterior. Una vez que voy a poner otra vez el hueso, sí, ahí está. Una vez que emerge por el foramen infraorbitario, esta arteria infraorbitaria me va a dar o se va a distribuir en múltiples ramas que van a irrigar la piel de esa porción, el párpado inferior, el ala de la nariz, el labio superior, la musculatura mímica facial, sobre todo pues obviamente esta porción del tercio medio. También esta arteria, como todas, va a establecer densas anastomosis con la arteria facial, obviamente por su ramo labial superior, también con la arteria transversa de la cara, que ya vimos que está por acá, la tenemos, la transversa, espérame, ahí la tenemos, no, perdóname, es esta, perdón, se me va, ahí está, la tenemos, la anterior era el ramo cigomático orbitario de la temporal superficial, pero también con la arteria angular, voy a quitar la nariz, la arteria angular, rama terminal de la arteria facial, y bueno, va a contribuir a que se haya este arco o que se forme este arco anastomótico perimaxilar, que pues me va a garantizar toda la vascularización de la piel facial media, independientemente del sistema carotídeo pues dominante. ¿Qué más? Pues podemos hablar de algunas referencias o algunas importancias, correlaciones clínicas de ¿cómo se llama? De cuando hablan del bloqueo anestésico del nervio infraorbitario, o esta técnica infraorbitaria del bloqueo de B2 en su salida ósea. También cuando hay un depósito excesivo a nivel intravascular de anestésico, pues puede producirse anestesia de la arteria es que hay un efecto vasoconstrictor local que se genera obviamente por el vasoconstrictor, con una consiguiente isquemia en esa zona de la piel del párpado inferior y del labio superior. También en las fracturas del tercio medio facial, sobre todo en las Lefort 1, en las Lefort 2, perdón, en las 3, en las fracturas de complejo cigomático maxilar, complejas, pues en el infarto hemorrágico de la arteria infraorbitaria, cuando se hace esta clásica forma de antifaz, ¿no? Esta equimosis característica, o este signo del mapache, o también
o de ojos de mapache, algo así también comentan. También cuando hay cirugías ortognáticas de Lefort 1, ahora sí, perdón, cuando hay osteotomías horizontales del maxilar, pues se requiere una hemostasia meticulosa en la región de estos forámenes alveolares superiores, posteriores y también el canal infraorbitario para controlar esta hemorragia de la arteria infraorbitaria y pues sus ramas alveolares. Y bueno, ya continuando con otras ramas de la arteria maxilar, voy a quitar uy, ¿qué dice? Cigomático, maxilar, voy a quitar todo el componente, bueno, no, voy a quitar nada más al seno, voy a quitar el hueso palatino de un lado, para que veamos una rama. Recuerden, aquí está la maxilar, no se pierda, ahí está la maxilar, y vean ahí otra rama de ese tercer segmento, es la arteria del conducto pterigoideo, también denominada históricamente, como le gusta al doctor Jaime César, arteria vidiana, en honor pues de este anatomista italiano, ¿no? Guido Guidi, algo así se llamaba, o Viduvidius, ¿no? También lo llamaban así, que por eso vidiana. Esta arteria, ahí está, la arteria del canal pterigoideo, penetra el conducto pterigoideo, o este canal de vidio, o canal vidiano, como quieran llamarlo, que va a estar situado en la base del proceso pterigoideo del esfenoides, y va a discurrir hacia atrás, hacia la parte posterior, y medialmente para alcanzar el foramen lacerum, y pues la región del importantísimo seno cavernoso. Esta arteria va a establecer una anastomosis entre la arteria maxilar, este sistema de la carótida externa, y la arteria y pues la carótida interna en una porción o en su segmento petroso. Sí, definitivamente hay que echarnos carótida interna para entender todo esto bastante bien. Específicamente de esta arteria carótida interna, pues establece esta relación con la arteria del conducto pterigoideo, que pues es derivada de esta arteria carótida interna en su porción petrosa. Les digo, creo que va a quedar más claro cuando también toquemos este tema. Sí, lo voy a echar, a ver si me da tiempo ahorita, y voy grabando algo de la carótida interna, para que vean que no está tan complicada. Así que constituye así la única conexión directa a nivel intracraneal, intracraneal, extracraneal, entre ambos sistemas en la base de cráneo. Les digo, es que hay muchas anastomosis que luego uno ignora, o que uno piensa que pues nunca se tocan, y sí hay mucha cosa o mucha relación entre estos dos sistemas carotídeos. En su trayecto, la arteria vidiana va a irrigar a la mucosa faríngea en su región posterior, o en su porción nasofaríngea, la porción de la tuba auditiva o de la trompa de Eustaquio, también el tejido fibroadiposo del conducto pterigoideo, principalmente. Es pequeña. Sí, este iba a ser la voz de Stitch cuando dice, bueno, no, es que me da pena, me da mucho, me gusta mucho imitar voces, pero no. Es muy pequeña, de 0.5, 1 milímetro, pero su constancia anatómica pues es alta. Está siempre esta arteria. Esta adquiere una relevancia grandísima que está relacionada cuando se hace cirugía de la base de cráneo por estas vías endoscópicas, las vías endoscópicas transnasales, las vías transpterigoidales. También hay que identificar muy bien su límite, porque pues esto te ayuda a diseccionar justamente la zona del seno cavernoso y este segmento petroso de la arteria carótida interna. Por eso es importante la arteria vidiana, porque es un reparo vasculonervioso fundamental para prevenir la lesión de la carótida interna, en esta porción petrosa. También hay una cosa que se llama neurectomía vidiana, o esta sección del nervio vidiano o pterigoideo, que vamos a ver que después acompaña a esa arteria. Ahí la tenemos. Ahí ya la perdí. Acá está. Bueno, no se ve ahí, pero ahí acompaña a este nervio vidiano. Para el tratamiento, por ejemplo, de las rinitis alérgicas, sobre todo estas rinitis alérgicas vasomotoras que son severas,
cuando hay coagulación intracanal o dentro de este canal, se puede comprometer la arteria viriana, pues con el consiguiente sangrado profuso. También voy a quitar a esta nervios. Vamos a volver. Voy a quitar acá. Y vamos a ver desde acá. Vamos a ver ahora a esta arteria que es la palatina descendente. Esta palatina descendente, bueno, ahí ya quité los huesos. Luego voy a poner otra vez huesos. Ahí está. Voy a quitar. Ahí lo tenemos. Ahí está. Espérame. Palatina descendente. Esta arteria palatina descendente emerge de la arteria maxilar en la fosa pterigo-palatina y va a descender a través del conducto palatino mayor, o bueno, depende de la literatura, también la conocen como conducto palatino posterior, o el canal pterigo-palatino también. Recuerden que pues, la anatomía hay un montón de sinonimia. Va a acompañar a los nervios palatinos mayor y menor, que son, ya después veremos, ramas del ganglio pterigo-palatino. Este ganglio pterigo-palatino. Y bueno, cuando alcanza el foramen palatino mayor, se va a dividir en ramas terminales, la arteria palatina mayor y las arterias palatinas menores. Que bueno, esto, importancia capital para quien hace injertos. Saludos, Cristian Arista. Feliz cumpleaños, amigos. Espero ya vernos pronto y hacer el proyecto que teníamos juntos. Y bueno, te quiero mucho, amigo. Te admiro mucho. Un gran periodoncista y les dejo sus redes también. Así que esta arteria palatina mayor, a ver, vamos a hablar un poquito de eso, sí. Sí. No está planeado, pero bueno, vamos a ver si se puede observar un poquillo. El Joshua, saludos Joshua. Ya háblale, canijo. Tú sabes a quién me refiero. Ajá, quitemos dientes. Y quitemos la lengua. La lengua. Aquí está, miren la lengua hermosa. Ahí está. Quitemos esta músculo genio. Ahí está. Entonces decíamos que una vez que penetra por este conducto que ya mencionamos, esta arteria palatina mayor, denominada también arteria palatina anterior, cuidado con eso, eso me confunde mucho, va a emerger del foramen palatino mayor, situado pues en esta unión del tercio posterior y los 2 tercios anteriores del paladar duro, junto a la apófisis palatina del maxilar, y bueno, va a discurrir anteriormente en el surco palatino, justo en la interfaz entre la mucosa palatina y el periósteo de paladar duro. Esto es bien importante, repito, para periodoncia, porque irriga el paladar duro en toda su extensión, el periodonto palatino de los dientes superiores, la mucosa del paladar desde el foramen palatino mayor hasta el foramen incisivo, que ya lo veríamos como por acá. Así que esta arteria palatina mayor alcanza este foramen incisivo, o también se llama foramen nasopalatino, recuerden, a través del cual pues se establecen importantes vías de anastomosis con la arteria nasopalatina, o también se llama septal anterior. Ven, es que es precioso este tipo de reparos anatómicos, que recordemos que esta septal anterior o nasopalatina deriva de la arteria esfenopalatina, que ahorita vamos a verla. Esta anastomosis palatina anterior es la base, pues, prácticamente de la supervivencia de los colgajos palatinos de avance, o estos que denominan los fresillas, los pushback, ¿no? También. Y de los colgajos de isla palatina pediculada, cuando se hacen este tipo de reconstrucciones a nivel de paladar blando. Y bueno, pues, ¿qué más podemos decir? Pues es que podemos hablar de un montón de cosas acá. En las palatoplastías para la corrección de la fisura palatina hay una técnica muy linda que se llama Bio-Wardell-Kilner, o esta técnica de Bardash, ¿no? Cuando se hacen las disecciones mucoperiósticas palatinas, pues se debe de respetar este pedículo palatino mayor para que
para que haya una buena perfusión del colgajo. ¿Qué más? Pues puede lesionarse de manera bilateral cuando se hacen palatoplastías, y esto puede producir pues la necrosis del colgajo y la formación de fístulas de carácter oronasal. Cuando, por ejemplo, hay también cirugías de este tercer cuadrante, bueno, de la parte molar superior izquierdo, a nivel también de premolares, pues el colgajo de espesor total palatino para el acceso periodontal. Cuando se obtiene lo que les comentaba cuando inicié con esta arteria, el injerto de tejido conectivo pues puede comprometer a esta arteria palatina mayor. ¿Qué más? Pues no sé, o ahí sí corrígeme o corríjanme perios, que hay una regla clínica que establece que la incisión debe realizarse al menos 2-3 milímetros medial al margen gingival, justamente para no seccionar el paquete vasculonervioso palatino mayor. También, por ejemplo, cuando se hacen estas obtenciones de injerto de tejido conjuntivo pero subepitelial, cuando se hacen este tipo de recubrimientos radiculares, una hermosa técnica, la técnica de Nelson o esta técnica de Langer, pues el grosor del injerto nunca debe de exceder los 2 o 3 milímetros en esta zona lateral al surco palatino, para que no se incluya esta arteria palatina mayor. Bueno, hay muchas cosas de las cuales podemos hablar de esto. Luego tenemos acá a las arterias palatinas, me acerco un poco más, a las arterias palatinas menores. Estas, pues habitualmente 2, 3 más o menos, emergen por los forámenes o por los agujeros palatinos menores. Bueno, tal vez no se ve ahí, pero están situados posteromedialmente al foramen palatino mayor, en la apófisis piramidal del hueso palatino. Estas van a irrigar el paladar blando, van a irrigar también al músculo tensor del velo del paladar, al otro músculo, al elevador del velo del paladar, que bueno, esto se hace junto con la arteria palatina ascendente, pero recordemos que esta es una rama de la arteria facial. Y también me va a irrigar a las amígdalas palatinas, bueno, esto también en colaboración con la arteria tonsilar, que recordemos también rama de la arteria facial. Igual nos vamos a echar la facial, yo creo, estaría bueno, ¿no? Con sus 8 colaterales o sus 2 porciones, en fin, sus anastomosis con la arteria palatina ascendente y con las ramas palatinas de la arteria faríngea ascendente, pues van a conformar esta red vascular o este lecho vascular del velo del paladar. Bueno, estas arterias palatinas menores van a irrigarme la porción de la úvula, la porción del paladar blando, obviamente en la porción posterior. Y esto es bien importante, por ejemplo, las uvulopalatofaringoplastías, si se llama así, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, síndromes de apnea obstructiva del sueño, cuando pues se debe de cuidar la hemostasia de estas arterias palatinas menores, porque pues cuando se lesionan producen una hemorragia posoperatoria que puede ser muy copiosa. Este sangrado post-amigdalectomía también puede ocurrir de manera, o ahí luego se menciona en la cirugía, pues estos sangrados tardíos entre el quinto y séptimo día después de la operación de la amigdalectomía, pues frecuentemente está involucrada las arterias palatinas menores, justamente en el lecho amigdalino superior. Y bueno, ya finalmente, vamos a ver la arteria, vamos hasta el fondo, ahí la tenemos, bueno, que voy a quitar el maxilar, y ahí tenemos a la arteria, me queda un minuto, a la arteria esfenopalatina. Esta es el segmento terminal de la arteria maxilar, rama terminal, y es la arteria de mayor relevancia en la patología y en la cirugía de las fosas nasales. No, yo creo que sí me he hecho otro video para darle su lugarcito correcto a esta arteria. Esta vean cómo emerge también obviamente de la arteria maxilar como su rama terminal medial, va a penetrar bueno, ahí no se ve muy bien, voy a quitar esto, va a penetrar, bueno, ahí lo dejo, va a penetrar
en la fosa nasal a través del foramen esfenopalatino, que va a estar, bueno, acá no se ve, ¿no? Pero está situado en la pared lateral de la cavidad nasal, en la porción superior del meato nasal medio, superior, más o menos, posterior al cornete medio y medial al seno maxilar, que bueno, ya lo retiré en esta porción, en esta parte del video. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, estaba loco. ¿Cómo no iba a mencionar todo este tipo de cosas? Porque ya dijimos entonces, se ubica posterior al cornete medio y medial al seno maxilar. Y bueno, ya en la fosa nasal o en la cavidad nasal, esto es bien interesante porque hay dos grupos de ramas. Arterias nasales laterales posteriores. Repito, arterias nasales laterales posteriores. Acá tal vez va a ser muy complicado verlo, pero bueno, voy a intentar que se puedan. Aquí está. Nasales posteriores, laterales, y las arterias septales posteriores, o ramas, ahí lo tenemos, o ramas nasales septales posteriores. Este es bien difícil. Así que, bueno, tal vez no se va a ver muy bien, pero quiero mencionarlas porque estas arterias, voy a mencionarlas acá, estas arterias nasales laterales posteriores, habitualmente 2 o 3 más o menos, se van a distribuir por la pared lateral de la cavidad nasal. Véanlo, ahí sí se entiende, ¿no? Yo creo que se entiende perfecto. Y bueno, va a irrigar a los cornetes nasales medios, al inferior. Espérenme, me llegó un mensaje. Ok, perfecto. ¿Qué más? Al meato medio, al meato inferior, a la mucosa del seno maxilar en su cara medial, también al cornete superior, al seno etmoidal, sobre todo en su región posterior, al seno esfenoidal. Vaya, es que es importantísimo. Estas ramas son particularmente relevantes porque su distribución sobre el cornete inferior, también, bueno, sobre su correspondiente meato también, su meato inferior, va a determinar en gran medida el flujo sanguíneo de la mucosa nasal. Y por ende, también cuando se hable de la resistencia nasal al flujo aéreo, esto es importantísimo en la fisiología de otorrinolaringología. También tenemos a estas arterias septales posteriores, que las tenemos. Bueno, estas son las anteriores, pero es que le digo que acá está más difícil verlo, pero bueno. Estas arterias septales posteriores van a descender sobre el septum nasal, que les digo, tal vez no se va a ver muy bien. Ahí está el septum nasal, pero bueno, ahí está. No, es que estas son las anteriores. Bueno, les digo que no se ve muy bien, pero ustedes imagínense. Desciende sobre el septo nasal o el septum o el tabique, aquí dice, o el tabique nasal, y principalmente por la parte del vómer o el hueso vómer y la parte posterior de la lámina perpendicular del hueso etmoides. Me va a irrigar a la mucosa del septo en su porción posterior. Y bueno, esta rama septal mayor, o mejor dicho, hay una rama que se llama septal mayor que va a converger, va a unirse con la arteria nasopalatina, que está después de la etmoidal anterior. Saludos, Martín, seguramente me enviaste un reel bien enfermo. ¿Qué más? Para formar el famoso plexo de Kieselbach, o también la famosa zona como conocida, es llamada como zona de Lidl, ¿no? Entonces el área de Kieselbach o Lidl, como quieran llamarlo, para este plexo nasal anterior. Es la red anastomótica vascular más densa, pues, de la mucosa nasal, de la mucosa septal, y es el sitio predilecto donde se origina la gran parte o la mayoría del alrededor del 90% de estas epistaxis en la porción o en la parte anterior. ¿Qué más? Pues hay muchas relaciones o muchas correlaciones clínicas. Por ejemplo, cuando esta arteria esfenopalatina se daña, pues el manejo en las epistaxis severas,
en las epistaxis posteriores, que pues que les digo que representa más o menos a nivel posterior el 10% y a nivel anterior por el área del ídolo o el plexo de Kisselbach, 90% de estos sangrados, y pues puede haber muchas complicaciones. ¿Qué más? Pues no sé, en las cirugías endoscópicas nasosinusales, pues se debe de identificar este tipo de arterias. Ahí sí está más canijo todo este tipo de relaciones. Ya por último, debe estar por acá la faringe, a ver si se ve. Creo que no se ve. Bueno, pero falta la arteria faríngea, que también denominada rama faríngea de la arteria maxilar, o arteria esfenopalatina faríngea. Esta pocas veces la mencionan, ¿eh? Es una rama inconstante, pero bueno, sí es frecuente, porque dicen que alrededor del 60-80% de los individuos la tienen. Emerge la arteria maxilar en la fosa pterigopalatina, va a discurrir a través de este conducto vómero-vaginal, o también se llama vómero-rostral, y bueno, alcanza el techo nasofaríngeo, irriga la mucosa del techo de la nasofaringe, irriga también a la tuba auditiva o tuba de Eustaquio o conducto faringotimpánico, y también el tejido fibroadiposo que queda adyacente al foramen lacero. Esta pues establece muchas anastomosis con la arteria faríngea ascendente, que recordemos, rama de la carótida externa, y con ramas de la arteria del conducto pterigoideo. Pues bueno, básicamente era lo que quería compartir. Creo que podríamos dejar esto. Hay muchas implicaciones, o me gustaría hablar, por ejemplo, de la hemodinámica a nivel regional, ¿no? Como este tipo de cosas de la resistencia medio-alta de esta circulación craneofacial, pues tiene mucho que ver con el sistema nervioso autónomo simpático. Pero, y ya cuando veamos todo este tipo de ramas de fibras adrenérgicas postganglionares del ganglio cervical superior, pues vamos a entender este tipo de funcionamiento del plexo carotídeo externo. Porque, bueno, no me quiero adelantar con eso, pero es muy interesante cuando hablamos de esta regulación local del flujo. Si queremos entender, por ejemplo, el flujo de la pulpa dental, pues se habla de gradientes de presión, de presiones intersticiales, en fin, ¿no? Y esto cómo puede afectar a la inflamación de la pulpa o en procesos como la pulpitis, edema intrapulpar, vaya, en fin, o sea, es que hay muchísimas cosas de las cuales hablar, o que se puede conectar la anatomía con la fisiología y con la regulación neurovascular de este tipo de cosas. Pero bueno, creo que ya era todo. Espero que se haya funcionado. También lo voy a subir a YouTube y creo que ya quedó mejor que la otra vez, que se trababa mucho. Y bueno, cualquier cosa, comentario, pregunta, pues ahí están las... no sé qué decir. Ya me voy.